pasamos ya a continuación con María Iglesias. María, muchísimas gracias por estar ahí. Discúlpanos los retrasos por problemas técnicos que hemos tenido a lo largo de la mañana. Hago una presentación muy breve y ya le cedo la palabra. María Iglesias es jefa del equipo de la Unidad de Política Cultural de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión Europea, donde se ocupa actualmente del análisis de las medidas dirigidas precisamente a los sectores culturales en los planes nacionales del mecanismo de recuperación y resiliencia. Recordad que este contexto también es muy importante, la coyuntura actual, coyuntura estructural más bien, la dimensión cultural de la nueva Bauhaus europea y el impacto de las tecnologías nuevas y emergentes en los sectores cultural y creativo. Algunas de estas cuestiones ya las hemos ido presentando a lo largo de la sesión, ¿no? Estas claves de análisis. Anteriormente, María ha trabajado como jurista en materia de propiedad intelectual, otro tema que estuvimos viendo ayer con Marta Cedesa, en la Dirección General del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, es jefa de investigación en KEA, una consultora referente a nivel europeo en estas materias, e investigadora de diferentes universidades e institutos de investigación, entre ellos la CRITS, la Universidad de Namur y la Universidad de las Islas Baleares. María tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de las industrias culturales y creativas, la innovación, los derechos de autor y las nuevas tecnologías. Asimismo, ha contribuido a numerosas publicaciones, conferencias, talleres, cursos universitarios y formaciones en este ámbito. Así que un broche de oro para lo que han sido las sesiones de esta mañana. María, muchísimas gracias por estar ahí cuando quieras. Muchísimas gracias. No sé si me veis bien. Estoy activando ahora las diapositivas. Y yo es que no puedo veros a vosotros. ¿Me veis y me oís bien? No. Un momento. ¿Y por qué no me oís? ¿No veis? ¿No se ve? Ahí, María, ¿me oyes? Sí. Sí, te vemos perfecto. Solo tienes que agrandar la presentación y ya está. Ahí está. ¿Ya está? ¿Podéis verme? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por esta última sesión, que es la única que he podido seguir, pero que me ha parecido súper inspiradora y súper interesante. Algunos de los proyectos los conocía, claro, pero otros no. Y la verdad es que, bueno, pues ha sido un placer escucharos y he tomado notas porque, bueno, hay muchísimas ideas que me parecen muy importante destacar. Yo voy a presentar bueno, pues las perspectivas y las tendencias en las políticas y en los programas de financiación europea en temas de cultura e innovación. Bueno, pues son muchas cosas, entonces yo he hecho una presentación muy larga y no sé, siendo la hora que es, pues a lo mejor debería pasar rápidamente por algunos temas y lo que podría hacer es enviaros después la presentación, que tiene un montón de información, que tiene un montón de enlaces a estudios y a proyectos que os pueden interesar. Y entonces yo creo que mejor vamos a hacer así, porque si no, temo alargarme mucho y la verdad es que si realmente queremos tener un debate después, pues se puede acortar. Me vais a disculpar porque las diapositivas están en inglés, yo voy a hablar en español, pero bueno, espero que esto no sea un problema. Entonces empiezo y lo único que quería comentaros es que si veis que me estoy alargando, yo me he anotado aquí el tiempo, si veis que me estoy alargando, pues me lo tenéis que decir, porque yo no os veo y no veo el chat y no veo nada. Entonces yo lo único que veo es tu presentación. ¿Vale? Estamos aquí. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, también agradecer a Raúl y a Marta la invitación y bueno, toda la información que me habéis dado todos estos últimos días. Empezamos entonces. Bueno, la presentación versa todo el evento sobre los sectores culturales y creativos y deciros que, bueno, como sabéis ya, desde el punto de vista de las políticas de la Unión Europea, pues se reconoce en primer lugar, porque esto es algo que no podemos olvidar, el valor intrínseco de estos sectores, pero también la importancia que tienen como factor de desarrollo económico y social. Y como apuntaba ahora Óscar al final,
también en relación con la sostenibilidad, ¿no? Dejo en la diapositiva algunas cifras a nivel europeo que nos dan una idea de cuál es el volumen de negocios, el impacto en el PIB y en el número de personas que el sector emplea, que son más de las que se de las pues, cifras más positivas de las que tenemos en otros sectores, como por ejemplo el sector del automóvil. Y esto se ha reconocido no solo en las políticas culturales, pero también en otros temas como la política industrial. Sabéis que el sector de las industrias culturales y creativas es uno de los 14 ecosistemas industriales que se reconocen y para los cuales hay una política en lo que es la política industrial de la Unión Europea. Dicho esto, está claro que el sector es clave para la economía, la sociedad y la identidad cultural europea, pero también pues tenemos que reconocer que se enfrenta a retos importantes, a retos serios que intentamos nosotros también abordar desde el punto de vista de la Unión. Brevemente comentaros, antes de entrar en estos retos, pues cómo se hace política cultural desde la Unión Europea. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que las competencias que tiene la Unión Europea en este ámbito son extremadamente limitadas, pues porque esto es una competencia de los Estados miembros. Entonces, nosotros lo que hacemos es apoyar, coordinar y complementar las acciones de los Estados miembros en esta materia. Y lo hacemos a través de una serie de políticas y programas y siguiendo unas prioridades. Primero las prioridades generales de la Comisión. Como sabéis, bueno, pues ya se ha hablado aquí del Pacto Verde, de la Agenda Digital, pero también tenemos una serie de documentos estratégicos que os invitaría a consultar. Los más importantes o los más relevantes en el ámbito de la discusión de hoy son probablemente la nueva Agenda Europea por la Cultura de 2018 y más reciente el programa de trabajo de la Unión Europea para los años 2023 y 2026. Este programa de trabajo se adoptó en noviembre del año pasado y bueno, pues, en él se destacan una serie de prioridades y son 4 prioridades y 21 acciones que se van a poner en marcha en todos estos años. Además, también es importante destacar que la cultura está presente en otras políticas de la Unión. Por ejemplo, en la política de innovación, en la política de investigación, en la política social, incluso en la política de salud. Entonces, esto es un buen ejemplo que reconoce cuál es el carácter transversal de estos sectores que ofrecen un gran potencial y respuestas también en relación con lo que apuntaban algunos de los intervinientes hace unos minutos, pues también ofrecen respuestas y ofrecen un gran potencial para los desafíos sociales a nivel global, a nivel más macro, a los que nos enfrentamos. Como decía antes, pues efectivamente el sector se encuentra con varios desafíos. Podemos hablar desde las condiciones de trabajo de los artistas hasta la transición digital, la guerra en Ucrania. Ahora pues hay mucha discusión también sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa que puede tener el sector. Tenemos cuestiones claves ya más estructurales, como es el tema de la fragmentación y la heterogeneidad, que es verdad que estamos hablando de unos sectores muy complejos, con muchos subsectores, y hablamos de patrimonio cultural, hablamos de artesanía, de las artes escénicas, pero también hablamos de otros sectores como el sector de la música, el audiovisual, los videojuegos que compiten en la escena mundial y en plataformas digitales que son transnacionales, que no siempre son europeas. Entonces, bueno, estos son algunos de los temas que hemos tratado o que estamos tratando a nivel de la Unión Europea. También nos importan mucho los temas relacionados con la discriminación, con la desigualdad, porque creemos que es muy importante asegurar un libre acceso a la cultura. Yo no me puedo detener en todo esto ahora,
pero bueno, os invito a que consultéis los documentos estratégicos que mencionaba anteriormente, porque veréis con más detalle lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en estos diferentes ámbitos. Tal vez dos apuntes muy rápidos en relación con el ámbito digital, porque bueno, es verdad que los sectores creativos culturales están yendo, o sea, están padeciendo o están no padeciendo, tal vez están aprovechando de una transformación digital muy importante, con enormes oportunidades. Pues nos hablaba ahora el compañero de la realidad inmersiva, por ejemplo, pero también con importantes desafíos. Y a este respecto, a mí me gustaría destacar pues algunas iniciativas como la reforma de copyright, del derecho a autor, perdón, o el paquete regulatorio sobre los mercados y los servicios digitales, que sí que van a ser importantes pues, para apuntalar y defender un poco la posición del sector en esta revolución digital, y otras normas que están ahora bajo discusión, como el reglamento sobre inteligencia artificial, AI Act, que están siendo discutidas ahora en trílogo y bueno, que son muy importantes para esta transformación digital. Nosotros hemos publicado en los últimos años una serie de estudios sobre el impacto y las oportunidades y los desafíos que esto pues, presenta para el sector, que os dejo el nombre y los enlaces aquí. Y también quería anunciaros, porque creo que esto es importante, que recientemente hemos publicado una convocatoria para un estudio sobre, en español yo creo que es descubribilidad, suena fatal, discoverability. Bueno, la idea es lanzar un estudio sobre el impacto que las estrategias de priorización de contenidos, las recomendaciones algorítmicas y las estrategias editoriales tienen sobre la exposición a la diversidad cultural. Es un tema que está presente en el plan de trabajo de la Unión Europea sobre cultura para los próximos años y en el que queremos profundizar para conocer cuál es el estado de la cuestión hoy en día y sobre la base de los resultados de los estudios, pues reflexionar si hay una necesidad o no de intervención política a este respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues a la comunidad de investigadores pues me gustaría hacer una llamada para que tengáis presente esta convocatoria pues que se cierra a mediados de octubre de 2023. Pasemos ahora, si os parece, a tema programas. Yo creo que por lo que yo he visto ahora, y bueno, pues ya los conocéis, pero bueno, nunca está mal recordar lo que tenemos. Y bueno, pues esta importancia vital del sector cultural en el día de hoy, pues se ha reconocido con un incremento sin precedentes en la financiación de la Unión Europea hacia la cultura. Como sabéis, el programa cultural por excelencia de la Unión Europea es Europa Creativa. Y Europa Creativa, para este periodo de programación que va de 2021 a 2027, tiene está mal puesta la cifra, 2.442 millones de euros, bueno, pues para proyectos puramente culturales. Como sabéis, los objetivos del programa Creative Europe son salvaguardar, desarrollar y promover la diversidad y el patrimonio cultural y lingüístico de Europa, pero también incrementar la competitividad y el potencial económico de los sectores culturales y creativos. La innovación es una prioridad transversal, así que pues hay muchas o varias convocatorias, por ejemplo, las convocatorias de proyectos de cooperación, las convocatorias para plataformas y redes que os podrían interesar para continuar trabajando en estos temas. Como sabéis, Creative Europe, Europa Creativa financia programas proyectos europeos. Necesitamos socios de otros países, pero son sin duda, nos presenta sin duda una oportunidad muy interesante. Dentro de este programa también tenemos
no sé si habéis oído hablar del programa La Cultura Mueve Europa o la acción La Cultura Mueve Europa, que viene a financiar la movilidad y las residencias artísticas o de profesionales de la cultura pues, en la Unión Europea. Y bueno, pues también es algo interesante. Se acaba de aprobar hace un par de días el programa para 2024. Yo creo que aún no está publicado en la página web, pero por favor estad atentos porque, bueno, pues veréis un poco cuáles son las ideas de las diferentes convocatorias para este año. Otra convocatoria que no he mencionado y que se focaliza en el tema de innovación es la de InnoLab. InnoLab no está en el capítulo cultura, está en el capítulo cross-sectorial, pero bueno, es una convocatoria muy interesante que viene a apoyar proyectos de innovación cross-sectoriales. Tendríamos que tener pues, entidades del sector audiovisual con entidades de otros sectores culturales. Y bueno, de todo esto os puede dar más información lo que es el DESC, la oficina de Creative Europe a nivel estatal, que bueno, pues tiene una página web, que es esta que tenéis aquí, en la que podréis encontrar todo tipo de información. Bueno, además de Europa Creativa, pues tenemos Horizonte Europa, y que sepáis, los que no lo sabéis ya, que Horizonte Europa, pues para este periodo de programación hemos conseguido que se cree un clúster, que se denomina Clúster 2, que está dedicado a la cultura, la creatividad, la inclusión social. Entonces, en este clúster pues hay una destination, no sé cómo se llamaría esto, cómo se traduciría en español, un destino, que está totalmente dedicado al patrimonio cultural y las industrias culturales y creativas, con proyectos interesantísimos, uno de ellos Palinsest, que acaba de presentar se acaba de presentar hace un momento, y, bueno, y muchos otros que realmente merece la pena conocer y para las convocatorias futuras merece la pena, por supuesto, estar atento. La visión o el objetivo de Horizonte Europa en este ámbito es realmente establecer una nueva visión en las que el sector cultural y creativo pues se presenta como un sector clave para la transformación social. Y esto en la dimensión verde, en la dimensión de innovación, en en la dimensión digital. Bueno, también quería deciros que otro de los proyectos recientísimos que se acaba de lanzar, yo creo que el acto de presentación fue en Barcelona, en la conferencia de la presidencia española sobre Horizonte Europa y el Clúster 2, pues es el proyecto EQUIP, que es un proyecto sobre Innovation Policies, sobre políticas de innovación en el sector cultural y creativo, y que va a servir un poco de plataforma para poner en común todos los diferentes proyectos que se han financiado en Horizonte Europa y un poco capitalizar también lo que se crea sinergias y capitalizar en los diferentes proyectos e iniciativas que se han puesto en marcha. Atentos porque el día 18 de octubre de 2023 va a tener lugar el InfoDay, día de información sobre las nuevas convocatorias que salen ahora. El 4 de octubre salen una serie de convocatorias en Horizonte Europa en este clúster. Y bueno, pues por supuesto os podrán interesar. Las convocatorias tratan diferentes ámbitos. Yo no conozco todas en detalle, pero bueno, sé que hay una sobre la nueva Bauhaus europea, que mencionaré después. Pues también convocatorias relacionadas con la transición verde digital. Bueno, y muchas otras. O sea que si estáis interesados, por favor, inscribiros, porque allí os van pues, a obtener mucha información. Rápidamente, estoy mirando el reloj. Bueno, otros grandes proyectos de innovación, pues sabéis probablemente que se ha lanzado este año el EIT, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, ha lanzado una nueva comunidad de innovación que se llama Culture and Creativity, Cultura y Creatividad, en la que bueno, pues se han movilizado a 50 socios
bueno, pues entre ellos organizaciones del sector, universidades, actores de innovación, con esta finalidad de reforzar y transformar el ecosistema de las industrias culturales creativas e incrementar su capacidad de innovación. Hay 4 socios españoles y bueno, que sepáis que las convocatorias, que ya hay ahora mismo convocatorias para proyectos que también estarán abiertas a proyectos cuyos beneficiarios no son necesariamente estos 50 socios, o sea, que los que no formáis parte de este nuevo EIT Cultura y Creatividad, pues podréis aplicar a estas convocatorias y bueno, pues también os he dejado aquí el enlace a la página web para que bueno, podáis obtener más información. No sé si me da tiempo a todo apuntar una línea, que otra fuente importante de información es el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Este es el fondo que se puso en marcha tras la pandemia, pues para ayudar para mitigar el impacto de la crisis y facilitar la transición económica, transición digital, y verde. Bueno, pues que sepáis que 18 de los 27 Estados miembros han incluido el sector de las industrias culturales y creativas en sus planes de recuperación, España incluido, y que bueno, que el importe total son 10.000 millones de euros que van incluidos en medidas específicamente orientadas hacia al sector. Además de esto, los sectores culturales y creativos se van a poder beneficiar de otras medidas más horizontales, por ejemplo, de digitalización de pymes o de habilidades. Bueno, sepáis que hay un montón de medidas específicas para el sector. Os dejo información sobre el plan de España y también información en las diapositivas siguientes sobre la política de cohesión. También hay un montón de dinero que se ha invertido del fondo FEDER para apoyar la cultura y el patrimonio cultural. Pues quería poner como ejemplo estos 2 proyectos tan importantes que se han discutido estos días, pero también que sepáis que hay muchos otros y os dejo ahí también el ejemplo de Jacob Access o Jacob Access, que es un proyecto bonito de también transformación social en materia de inclusión, que es algo muy importante. ¿Dónde podéis encontrar más información sobre esto? Pues nada, en una guía interactiva estupenda que publicamos en noviembre del año pasado, yo creo que fue, y bueno, pues que en un par de clics os va a ayudar a responder a un par de preguntas e identificar posibles oportunidades de financiación. Está traducida y os invito a que la consultéis. Para cerrar y terminar ya, pues os dejo unas diapositivas también sobre una iniciativa maravillosa, muy ambiciosa, que es la iniciativa de la nueva Bauhaus europea. Creo que ya se ha hablado de ella, es una iniciativa que pretende, bueno, por supuesto, porque Palimpsest está muy vinculado a esta iniciativa. Bueno, pues es efectivamente un proyecto que pretende conectar el Pacto Verde de Europa con el ciudadano a través pues, de la reflexión y de la reacción de proyectos en torno a valores fundamentales que son la sostenibilidad, la inclusión y la belleza. Y bueno, esto se hace pues, a través de una serie de actividades y convocatorias. Aquí más información, que sepáis que hay unos premios, que hay un festival. Yo creo que la convocatoria aún está abierta para participar en el festival hasta finales de mes. Bueno, te hace un vistazo a las diapositivas y encantadísima de hablar luego de este proyecto, esta iniciativa en la que bueno, yo también habrá trabajo. También os dejo al final una serie de enlaces a estudios sobre innovación, sobre emprendimiento y sobre acceso a la financiación específicamente en el sector cultural y creativos y también enlaces a unos proyectos, el proyecto FLIP y el proyecto Creatives Unite, que son proyectos bueno, pues, que hemos puesto en marcha y que ofrecen herramientas de apoyo en temas clave como la propiedad intelectual, como la movilidad
o como el acceso a la financiación. Estos proyectos también están abiertos son plataformas para que vosotros también podáis subir información y podáis compartir información sobre, bueno, pues estas iniciativas tan fascinantes, estos proyectos tan importantes de los que hemos hablado estos días. Yo creo que con esto termino, totalmente disponible para cualquier tipo de pregunta que tengáis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María. Creo que me escuchas bien, ¿verdad? Con este micro. Perfecto. Estábamos planteándonos dar la vuelta a la pantalla del ordenador para que vieras la audiencia y la sala, pero como estaba todo un poquito la cuestión técnica cogida con pinzas, yo mejor, que soy un manazas, no voy a tocar nada. Lo dejamos así. Sí que te he enviado por el WhatsApp, te he enviado una foto para que veas que estamos aquí y para que tengas ahí un recuerdo un poquito de la gente que ha participado. No sé si, bueno, de la gente que está ahora mismo en la audiencia, no sé si desde el público hay alguna preguntita que queráis lanzar, alguna cuestión, duda existencial. Ahora es el momento. Francesc, del Teatre del Raval, que ha participado en la primera mesa redonda. Hola, muchas gracias por la exposición. Veo que los horizontes de la Europa creativa es hasta el 2027. Entiendo que Europa cree firmemente en los sectores creativos y va a continuar con estos proyectos, pero estando en contacto con diferentes consultoras para presentarnos un proyecto de aceleración cultural, también que forma parte de los fondos de recuperación y resiliencia, nos comentaron que aprovechásemos esta oportunidad porque realmente con los fondos europeos iba a haber después un reajuste nacional por el pacto que se firmó para poder acceder a ellos desde el Gobierno de España y que las subvenciones iban a ir cayendo paulatinamente. No sé si a nivel europeo, pero sí que nos dejaron ver como que a nivel estatal y después se revertiría al resto de escalas políticas y autonómicas y local, iba a haber una reducción considerable para poder diríamos, conseguir que el acuerdo que se firmó España para poder acceder a esos fondos, vaya, que van a haber restricciones, van a haber, el gobierno español va a tener que distribuir su política económica y nos va a afectar a los sectores económicos. ¿Qué nos podrías decir de esto? Pues muy poco, muy poco, os puedo decir, porque efectivamente está habiendo pues, una revisión de los planes de recuperación y resiliencia. En eso tienes toda la razón y algunos Estados miembros ya lo han hecho. España ha presentado su propuesta y se está discutiendo. Yo creo que habrá probablemente una adopción final bastante inminente. Que yo recuerde, los sectores culturales y creativos no estaban especialmente afectados, pero me puedo confundir porque esto no lo llevo yo en concreto, lo que es la negociación y además los últimos detalles son confidenciales, ¿no? Pero bueno, yo creo que en la propia página web del Ministerio puedes tener más información. Yo realmente no te puedo decir qué es lo que va a salir al final, pues porque no lo sé. De todas maneras, todo lo que sube tiene que bajar. Con lo cual, lo que hay que aprovechar es el momento también, ¿no? Un poco decir, las oportunidades se tienen que aprovechar cuando se presentan. Si ahora vivimos un momento precisamente donde está produciendo esta financiación a través de los planes sabemos de dónde venimos de los años previos de los recortes y demás, y pues la economía no tiene misterio, quiero decirte, las gallinas que entras por las que salen, ¿no? Un poquito así. Va a depender de las negociaciones, es lo que comentaba Mar. Pero bueno, al final yo creo que el contexto, disculpa María que me meta en el sembrado, pero bueno, al final esto es lo que comentábamos, ¿no? De que aquello de lo multinivel va en cascada, va en efecto dominó. Quiero decirte, es verdad que hay niveles de gobierno donde el impacto es mayor, por ejemplo, en el tema de durante la crisis, ¿no? y todas las políticas de austeridad que siguieron a la crisis financiera,
realmente los fondos europeos fueron la tabla de salvación y también propició una internacionalización muy rápida, acelerada de los sectores culturales y creativos, buscando precisamente esa financiación cuando en los niveles regionales, ¿no?, las comunidades autónomas, el nivel local, la administración central, los tijeretazos fueron a 20% por año y Europa fue un poquito la que mantuvo ahí el tipo, ¿no? Con lo cual también se propició esa... A ver, al final es lo que comentamos, diversifica y vencerás, ¿no? En el sentido de decir, tienes que tener siempre un plan B, un C y te diría un plan alfa y hasta el plan omega, ¿no? Lo tienes que tener siempre ahí un poco en la recámara y normalmente esas restricciones presupuestarias siempre mantiene mejor el tipo Europa que los niveles, digamos, más próximos, ¿no? Pero digo ya a nivel de la Comisión Europea, de la que forma parte, has dicho que en el programa anterior del 21-27 ha habido un incremento del 63%. Ya sé que es un poco, estamos lejos de este horizonte 28, 32 o 33. Digo, en ese sentido, ¿cómo ves? Si va a haber realmente, si realmente Europa cree en todo esto y va a ser a largo término lo que va a continuar apoyándolo. Sí, Europa cree que sí, muchas gracias. Pero yo también no me enteré de la respuesta. No lo sé. Esto se negociará esto se negocia dentro de lo que se llama el Multiannual Financial Framework, ¿no? El marco financiero multianual, en el que se negocia todo el presupuesto de la Unión. Entonces, yo no te puedo decir cuáles van a ser las tendencias para el futuro. O sea, desde luego, hombre, yo te puedo garantizar que mi unidad, que es la unidad en la que yo trabajo de políticas culturales, pues por nuestra parte se empujará para que el presupuesto de cultura, pues claro que se mantenga o se incremente, ¿no? Pero bueno, hay otras partidas, no estamos ahí aún. Difícil dar una respuesta concreta, ¿no? El devenir. ¿Más preguntas, cuestiones, dudas? Bueno, ciertamente lo que estábamos comentando de que la centralidad para la cultura, María, lo que sí que se puede confirmar es que esa centralidad sí que ha llegado para quedarse, ¿no? En el sentido de decir de la importancia que tiene la cultura para las dinámicas del desarrollo. Es decir, a ver, es como todo, ¿no? Es decir, un paso para adelante, 2 pasos para atrás es ley de vida, ¿no? Y lo vemos en tantísimas cosas, con lo cual la historia no avanza en plan lineal, ¿no? Sino más bien a círculos. Es difícil plantear escenarios de futuro con un grado de... Pero la tendencia de fondo en todo lo que han sido las políticas culturales europeas, yo destacaría en cuanto a agenda política y en cuanto a financiación, el valor de la información que está proporcionando María, ¿no? En el sentido de vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en un mundo donde la cultura se presenta en un contexto de mercado global también, ¿no? Y ahí es importante, digamos, el rol que juega la Unión Europea en el sentido de identificar esas señales más o menos débiles, a veces tampoco tan débiles, ¿no?, sino bastante potentes, de cuáles son las tendencias a medio plazo. Yo diría, ni siquiera utilizaría lo de largo, porque como las cosas cada vez van más aceleradas, los plazos ya 5 años pasan en un brete, y más a partir de determinadas edades, y además en esos 5 años el cambio de escenario también se acelera, ¿no? Lo vemos con el cambio climático, lo vemos con tantísimas cuestiones, ¿no? Entonces, es importante sí que para los investigadores, por supuesto, pero yo creo que también para los gestores que hacen un trabajo más de experimentación, de innovación, el tener bien presente el escenario europeo en tanto en cuanto marca en esas directrices que después se asumen por los estados y se asumen por las regiones en sus propias políticas desarrolladas a nivel regional, incluso diría que hasta la administración local, ¿no? Porque quiero decirte, es un continuo en ese sentido. Entonces, tanto por la cuestión de esos retos globales, de esa agenda europea en un mundo globalizado, ¿no? La estrategia Europa 2020, estamos hablando de la nueva Bauhaus, de la cuestión de la financiación, creo que es muy importante destacar el valor que tiene el atender al escenario europeo para hacer precisamente una buena anticipación, ¿no?, a la hora de que las apuestas que estemos haciendo a nivel de líneas de programación a más a medio plazo sean sólidas, ¿no? No sean flor de un día o no sean cosas que... En ese sentido es también el valor que tiene y un poco el planteamiento de la
transversalidad, la diversidad de esa agenda, que por otra parte también nos lleva a esos marcos financieros, lo estábamos comentando antes, por ejemplo, en relación con Europa Creativa, ¿no? De cómo ha introducido Europa Creativa ya las cuestiones de innovación, pero marcos que van más allá de la cultura por la cultura, de un enfoque de financiación sectorial y que muchas veces son más interesantes para financiar proyectos que son más innovadores o que están un poquito más fuera de la caja, ¿no? Están fuera de foco. Nosotros, cogiendo la experiencia de Concul, por ejemplo, lo hemos visto hace un momento, ¿no? Es decir, proyectos que han nacido o derivadas de proyectos o todo el equipo de investigadores e investigadoras que hemos visto, donde también se caracterizaba por esa diversidad, ¿no? De perfiles, de nacionalidades, también la internacionalización estaba de fondo, ¿no? La cantidad de gente que ha pasado por ahí y que a partir de ese contexto de formación e investigación que ha proporcionado Concult, la Universidad de Valencia, gracias a los fondos europeos, ha permitido también el desarrollo posterior de perfiles, de líneas de investigación, de continuidad, de spin-offs, de colaboraciones o de ya, digamos, proyectos, iniciativas personales, ¿no? Y eso ha sido gracias a la financiación europea, y eso ha sido gracias a la financiación europea. Daros cuenta, Concul, en una Europa Creativa no hemos participado nunca. Lo intentamos en 4 ocasiones que nos invitaron como académicos a hacer los modelos, las evaluaciones y demás, organizaciones culturales, y no salió ninguno. Había mucha competencia en Europa Creativa, me ha sorprendido los incrementos del 63% que estábamos diciendo, pero es que aparte lo que hacíamos nosotros en materia de investigación, en planificación y gestión cultural, estaba fuera de los objetivos del programa Europa Creativa, que era más clásico, era más estándar, era más tradicional. Sin embargo, en Interreg, fondos de desarrollo regional conectados a las dinámicas de desarrollo, y en Horizon 2020, sí que es cierto que han tenido mucho más buena acogida esas propuestas. Es cierto que estamos hablando de la universidad, que como institución pues tiene la estructura, la capacidad que igual pues pequeñas organizaciones y demás, pero bueno, también conocemos casos de agentes culturales, de espacios no tan grandes, pero sí con esa capacidad, digamos, de informarse, de formarse y de desarrollar, que han participado en proyectos Interreg y que han participado en proyectos Horizon 2020, porque a veces que ya no es una cuestión de cantidad, ¿no? De la dimensión de la institución o de la organización, sino de la calidad de lo que estamos ofreciendo, de la originalidad de todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, de muchas veces también el perfil. Y es un juego de seducción, ¿no? En ese sentido, por lo que comentábamos, de diseñar un buen portafolio, saber dónde lanzar, qué puertas tocar. Yo, por ejemplo, lo que recomendaría, lo ha comentado María antes, por ejemplo, la cuestión del trabajo que ha hecho Augusto Paramio en Europa Creativa, se ha batido el cobre durante tantísimos años, está un tris, no sé si ya se ha jubilado o no se ha jubilado todavía, pero bueno, estaba un tris, pero lo hemos tenido precisamente participando en el proyecto HB como formador y demás. Y es alguien que es un activista, ¿no? de la información y de la internacionalización de las organizaciones culturales, facilitando su conocimiento y toda esa capacidad de prescribir también, de hacer recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esas cuestiones. Es curioso por lo que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, hay veces que en nuestro diagnóstico, en nuestro análisis de mercado, dejamos de atender a distintas cuestiones por el grado de dificultad, porque bueno, esto no me lo van a dar, ¿no? Porque a veces que somos más papistas que el Papa y tiramos, no llegamos a. Y sin embargo, ahí lo que comentaba, por ejemplo, también en relación con las naves, el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, María Luisa Pedro, de que hay veces que lanzas convocatorias y nadie responde. O sea, quiero decir, que el que se presenta se lo lleva, que muchas veces también es eso, por aquello que comentaba de la oportunidad, ¿no? También es tener una buena estrategia y un buen diagnóstico de mercado, porque hay veces que si tiramos la toalla antes de hora, evidentemente el no ya lo tenemos, ¿no? En ese sentido, yo creo que también vale la pena intentarlo, vale la pena hacer un análisis en términos de inversión, no de coste, eso también es muy importante, antes lo estábamos comentando con todos los proyectos que habéis presentado, ¿no? Es decir, gestionar la complejidad es costoso, no gratuito, evidentemente tiene un coste, pero nos lo podemos plantear e integrar esa diversidad, ¿no? Es decir, si estamos hablando de que se generan sinergias de gestionar diversas disciplinas, lo comentaba también Sandy con el tema de los lenguajes, ¿no? La dificultad en esa torre de Babel de tantos proyectos, disciplinas tratando de entenderse, supone un esfuerzo. Lo podemos ver como un coste, con lo cual es como menudo marrón, con perdón, o lo podemos ver como una inversión, porque después hay un retorno de esa inversión, ¿no? Y lo vemos muchos también en cuestiones donde la cultura lo que tiene es un retorno social.
¿no? Antes lo estábamos comentando también, no recuerdo si ha sido Óscar o con algún caso, dices, esas transformaciones a medio y largo plazo, si haces igual un análisis economicista, que no económico, es decir, crematístico, en plan de mercado, de coste-beneficio y demás, pues igual no te levantas de la silla, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hay que superar también es ese cortoplacismo, ese reduccionismo, ¿no? Nos tenemos que quitar, que no es fácil, porque la misma cultura neoliberal en la que vivimos, ¿no? A nivel económico, al final nos lleva a eso. Pero bueno, se ha demostrado también, lo ha comentado David Heras, por ejemplo, también en relación con el proyecto, decía, muchas veces son iniciativas más a nivel personal, porque es algo que nos sulibella, porque es algo que nos apasiona. Oye, mira, y ha tenido al final, ha derivado en una trayectoria que, mira dónde hemos llegado, que si hubiéramos planificado, hubiéramos hecho una visión, ¿no?, de coste-beneficio, no hubiera funcionado. No sé, no es fácil, ¿no? Pero bueno, mientras hay vida y esperanza, también es la parte positiva. María, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Nada, muchas gracias y bueno, pues tal vez pediros que si nos podéis enviar a nosotros también las presentaciones, que me han parecido muy interesantes, las de todo el programa, te lo agradezco un montón. Lo tendrás todo disponible porque aparte nuestra obsesión es documentarlo, lo documentamos todo, con lo cual estamos haciendo documentación tanto de los brutos, digamos, de toda la jornada en su conjunto, como un mini documental a través de redes y demás, y después todo esto lo compartiremos y será un placer haceroslo llegar, por supuesto que sí. Genial, pues muchísimas gracias y cualquier cosa, pues ya sabes dónde encontrarme. Estamos en Gracias. contacto. Muchísimas gracias por todo.